Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 11 de enero. Y inversores, muy bienvenidos el día en el que Tobías Martínez ha dimitido y el día en el que, bueno, pues parece que las perspectivas macroeconómicas, al menos es lo que nos dicen, empiezan a generar inquietudes entre algunos CEOs de nuestro IBEX. En cualquier caso, Felipe y yo os estábamos esperando. Bienvenido, Felipe, al Centro de Noticias de Finanzas.com. Ya te he hecho el disclaimer. O sea, aquí ya está. Ahora sí hablo de otra cosa. Ya te he librado de todas las compliance posibles que pueda haber. Felipe Lería es responsable de VP. Unión Bancaria Privé para España y Iberoamérica, ¿verdad? Sí. Felipe, sabes que hemos escrito en uno de los números que tienes sobre la mesa, en el del año por delante, no el de personalidades, sino el de líderes. Has leído que nosotros ya tenemos una posición clara respecto a sobre nuestros lectores, que hemos transmitido, a nuestros lectores sobre lo que puede pasar en los distintos activos. Ayer hablábamos ampliamente en el episodio de ayer sobre renta fija. Me gustaría también trasladar un poco qué anticipamos para la renta variable, para el equity en general. Nuestra tesis es que vamos a tener un año complicadísimo de dificultades extremas y luego lo único que vamos a conseguir es empatar, que no está mal, porque el año pasado veníamos de intentemos perder la menor cantidad de dinero posible, cosa que, bueno, fue compleja. Creo que vosotros sois un poco más optimistas y estáis proyectando ahí que, bueno, la cosa será dura, pero quizá acabamos ganando un 3%, así en términos globales, ¿no? Al final del año. Pero para ganar un 3%, Felipe, como diría la portavoz, bueno, vamos a ver, informamos al gobierno del refranero popular, no son forjas, sino alforjas, señora ministra portavoz, haga el favor, pero no sé si para estos viajes necesitamos estas alforjas, informemos al gobierno, para acabar al 3%, porque, por ejemplo, ayer teníamos emisiones del Tesoro, en este caso de letras, al 3%, o sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Claro. Bueno, veo que empiezas fuerte. Yo son los cafés te suelto un disclaimer también aquí directo. Yo de background soy economista. Entonces ya sabes lo que dicen, que los economistas estamos la mitad del tiempo, ¿no? Intentando predecir lo que va a pasar y la otra mitad dando explicaciones de por qué no ha ocurrido lo que pensábamos, ¿no? Pues dejando eso ahí, yo sí que te diré que nosotros sí que esperamos que sea un año. Bueno, yo creo que nosotros y el mercado en general estamos esperando que sea un año complicado. Lo hemos comentado antes fuera de micro para lo que sería el equity. Y por complicado me refiero justo a lo que tú estás comentando. Es decir, pues para una rentabilidad de un dígito, ya no un dígito bajo, aunque fuera un dígito medio, un dígito alto, la relación rentabilidad-riesgo que te está brindando la renta fija es muy superior, ¿no? Claro. Eso es lo primero, aunque sea por un término de valor relativo, el inversor, ojo, porque nosotros hemos estado viendo mucho inversor institucional. Yo he tenido la oportunidad por trabajo, como has comentado, de ver hace un mes, varias family offices en Latinoamérica, también varias aquí en España, y el inversor institucional, digamos, que siempre ha dado el primer paso, ¿no? El family office está por primera vez en una década volviendo a fijarse en los activos de renta fija cara a 2023, ¿no? No hay que olvidar que 2022 ha sido quizá no, con total seguridad, uno de los peores años para la renta fija desde que tenemos track record, ¿no? Por lo menos desde que muchos de los que estamos en esto nos dedicamos a esto. De hecho, ha sido el peor año de los últimos 30 años, para que te hagas una idea. En equity no ha sido igual. Equity ha sido un año malo, sí, pero un año malo de verdad fue el 2008, ¿no? Crisis financiera global, los índices de media, el MSCI mundial cayó un 42%, estamos hablando de una caída en 2022 un 16%. En equity ocurrió una cosa, y es que no ha ocurrido en 2022 lo que ha ocurrido en los mercados de renta fija, y es que nosotros pensamos que no se ha puesto en valor, o sea, no se han repreciado los índices, no se han repreciado las acciones. Todavía estamos estimando. ¿Pero cuál es el problema? O sea, ¿qué puede haber pasado ahí? Desde casi tu vertiente economista, te iba a decir periodista, economista. Bueno, el tema aquí es que no se ha puesto en precio todavía la subida súper agresiva que hemos tenido, la subida más importante en términos de tanto de magnitud como de la celeridad con la que se ha implementado subida de tipos de interés. Tú sabes que cuando valoras las compañías, pues aplicas un descuento de flujos de caja, ¿no? Que es lo más común, pues a mayor interés, el coste de capital, digamos, de las empresas es mayor,
la valoración de la compañía es menor. Eso no se ha puesto en precio todavía. Estamos hablando de PEREs todavía cercanos a 18 veces. Sí. PEREs de 18 veces históricamente han indicado una ligera, pero sobrevaloración, ¿no? Y desde ahí, ¿qué ha ocurrido? Desde ahí, en años similares, lo que ha ocurrido es que el inversor se ha tenido que fijar en los resultados, ¿no? Es una cosa que todavía no nos estamos fijando. Creemos que hay cierta complacencia, estimando más o menos 5% todavía de crecimiento de beneficios por acción en el S&P 500, estoy comentando, ¿no? El índice más comúnmente sí, además es el que a nosotros también nos gusta utilizar para hablar en general de todo, ¿no? Más 5%, nosotros estamos estimando más bien un menos 5%, de 0 a menos 5, claro. Cuando eso se ponga en precio, creemos que el mercado de renta variable pues va a sufrir correcciones, ¿no? Todavía por lo menos durante la primera mitad del año. Eso por un lado. Y por el otro, viendo que en 2022 sí que la renta fija ha descontado lo que no ha descontado la renta variable, porque sí que ha habido una repreciación de activos, fue fortísima a estas alturas del año pasado. No sé si recordarás, seguro que recuerdas, el primer trimestre para la renta fija se puso en precio todo lo que serían las subidas de tipos, las nuevas expectativas de subidas de tipos, sobre todo de la FED, pero también en menor medida, pero también del Banco Central Europeo, y después pues fue un annus horribilis, ¿no? Entonces ahí sí que ha habido una repreciación y de hecho las valoraciones en renta fija están descontando una recesión probablemente más importante de lo que en la realidad nosotros estamos estimando, con lo cual ahí sí que vemos una oportunidad. O sea, por un lado, un tema de que no se ha puesto en precio lo que debería haberse puesto en equity, y por otro, que en términos relativos la renta fija está más atractiva. Uh-huh. Estamos a pocas horas mientras hablamos, que nos quedan 20 horas quizá para que se conozcan los datos de inflación en los Estados Unidos. Para retomar casi lo que estás comentando, Jerome Powell fue excesivamente plano, desilusionante, ¿no? En su conferencia de ayer. Nos digo, curiosamente, que discrepo con mis compañeros, cuando Jerome Powell no da noticias, pues a mí me gusta. O sea, news, good news. Claro, o sea, es que sobre todo viniendo de allí, ¿no? Pero sí que estamos a poco de que se conozca, pocas horas de que se conozca el primer dato de inflación importante. Bueno, lo teníamos ahí fijado en el calendario para saber más o menos cómo se cierra el año, no más o menos, no cómo se cierra el año, sino el más ni el menos. Estamos previendo una caída de 6 décimas sobre la inflación de noviembre, por tanto nos iríamos a un 6 muy largo. Pero en las conferencias de diciembre ya la propia FED ponía en duda los objetivos de inflación previstos para este año y para 2024. Es decir, creo que el caso más optimista, la cifra más optimista para el 24 era del 2,5, con una especial para el año 2024. Este año supuestamente acabaríamos alrededor de los 3, pero nos llama mucho la atención que es algo que en España también pasó. La subyacente, lo que ellos llaman core, que se están previendo ahí que sea excesivamente dura. De hecho, en España la core, la subyacente, ya crece más que el índice general. Bueno, con todo este contexto, a partir de mañana, vamos a suponer que solemos tener una bastante visibilidad sobre los datos de inflación en Estados Unidos. Vamos a suponer que es efectivamente esos 6 puntos de mejora, esos 60 puntos básicos de mejora, y que por tanto no hay sustos. Pero suponiendo que no haya sustos, ¿cómo os vais a mover vosotros? Ya no te pregunto si mañana hay sustos, o te lo puedo preguntar luego, pero bueno, mejor cuando os llevéis el susto me lo cuentas, ¿no? No, yo te lo anticipo ya porque creo que quizá una cosa que pasó un poco bajo el radar en la última reunión de la FED del año pasado, ¿no? Que fue mediados de diciembre, 14, 15, 16 de diciembre, me parece recordar, estábamos todos a la expectativa, ¿no? Pues al final sí una subida de tipos de 50 pipos, que es lo esperado, pues la colocarnos en el entorno esperado. Entonces, vivimos un último trimestre bastante bueno, ¿no? Para los activos de riesgo, pero la FED ya ahí revisó al alza las expectativas de inflación que tenía para el 2023, comentaba ahora para el 2024. En 2024 ni la propia FED cree que vayamos a bajar el 2,5%. Pero es que en 2023 estaban dando datos de un 3,4% para la inflación general, 3,5% para la subyacente, y ahí creo que has dado en la diana y es donde nosotros estamos poniendo el foco. El problema no va a ser que la inflación baje, y ahora puede bajar. La segunda lectura va a ser más importante para este año, ya no te digo sobre todo en el corto plazo, pero para este año, y es la subyacente, porque nosotros creemos que hemos entrado en un nuevo paradigma. Es decir, ha habido, y lo estamos viendo, un incremento no solo en los costes salariales. Aquí hay dos temas que tratar. Un tema es costes salariales, que de media están subiendo alrededor de un 5%, yo te hablo siempre a nivel global, y con unas tasas de desempleo muy bajas.
No hay que olvidar que en Estados Unidos estamos hablando de por debajo, incluso la FED está esperando pues un máximo de un 4%, estamos actualmente parece un 3.7, 3.6, pues lo mismo en Reino Unido. Claro, eso es bajo, los incrementos de la inflación han traído renegociaciones salariales. Ahí va a haber un incremento de costes para las empresas pues bastante importante, ¿no? Y luego hay otro tema, y es un tema de el nuevo entorno en el que vivimos, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la desglobalización, pero sobre todo el tema de tensionamiento con China, ahora el tema de Ucrania, nos hemos dado cuenta en Estados Unidos, pero también en Europa, de que teníamos ciertas carencias a nivel de producción energética, a nivel de producción de chips, del lado energético y del lado tecnológico. Y eso lo vamos a subsanar, pero a costa de un mayor coste. Y eso no va a ser subsanado en 2023, 2024, 2025, con lo cual los costes pues, van a subir por dos lados. Y luego hay otro tema que es el tema de las energías limpias, la nueva manera del mundo pues, más limpio en el que vivimos. Eso también va a tener esa transición energética, también se va a hacer a un coste superior. No digo que no haya que hacerla ni mucho menos, estamos totalmente a favor y es donde hay que ir, pero eso va a tener un coste que va a ser superior. Con lo cual, eso va a tener un impacto sobre la inflación subyacente. Imagino que todo el mundo aquí que nos oye, pues ya sabe, ¿no? Sin alimentos frescos ni energía. No, pero va a tener un impacto importante. Por ejemplo, es lo que nos preocupa, porque hasta ahora en los episodios de inflación se vendía mucho la moto de que venían por la energía cuando había un problema de costes evidente ahí. Es decir, los problemas de inflación empezaron antes que los problemas con la cuestión energética por los famosos embudos que salían aquellas fotos que nos mandaba Bloomberg del puerto de Shanghái con todos los contenedores atascados en la boca de salida, ¿no? Ahí vimos ya que teníamos un problema de inflación generada por la parte de costes. Luego se suma la energía, pero ahora la energía vuelve a desaparecer y tenemos la subyacente ahí. Desde un punto de vista, retomando al inicio de la conversación, desde un punto de vista de equity, esto al final, ¿cómo lo podemos digerir los inversores? Bueno, nosotros lo estamos digiriendo de una manera clara, es decir, nos estamos centrando en aquellas compañías que, por un lado, de dos maneras, yo te diría, por un lado, tengan menos costes, que tengan un cash flow libre, digamos, pues más importante, que tengan menos costes y sobre todo menos dependencia a los costes pues derivados del sector energético, aunque sí que es cierto que los costes de producción en general y salarial, pues como comentaba antes, han subido. Y después hay otro tema importante y es el famoso tema, ¿no? Otra vez volviendo a la rama economista de la elasticidad de la demanda, ¿no? Yeah. Hay productos que simplemente pues tienen, o empresas que tienen la suerte de que tienen un consumidor final que tiene demanda pues inelástica, que quiere decir que básicamente puedes traspasar el 100%, si no el 100%, una parte importante de esos incrementos de costes que ha tenido la empresa al consumidor final, y el consumidor final simplemente, utilizando una expresión un poco más burda, traga, ¿no? Queriendo decir que no baja la demanda del producto de esa empresa. Pues ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Nosotros nos centramos en compañías que tengan cash flows elevados, y no solo elevados, sino que hayan demostrado y puedan demostrar que ese cash flow elevado va a ser sostenible en el tiempo. No nos vale que tenga el producto ideal, pues ahora, por ejemplo, en la pandemia, alguien que ha producido mascarillas o un tipo de medicamento, no, porque eso es un tema demasiado cíclico, tiene que ser algo más estable, ¿no? Y que sea, como digo, elevado y que sea sostenible en el tiempo. Es lo que ahora se ha puesto tan de moda, el quality growth, ¿no? Yeah. Compañías más growth, pero de calidad. ¿Esto os lleva a sobreexponeros, a ser positivos con Estados Unidos y más negativos en Europa? Yo no diría más negativos en Europa, diría más neutrales en Europa y algo más positivos en Estados Unidos. Por el lado de equity. Y digo también que estamos infraponderados en equity. De hecho, hemos infraponderado equity, y ya si quieres saltamos un poco a lo que sería renta fija, porque, como he comentado antes, preferimos a nivel de rentabilidad-riesgo renta fija, y algo más asemejable a equity en la parte de renta fija es high yield, por ejemplo, o deuda subordinada, ¿no? Deuda subordinada financiera. Estamos hablando aquí de yields, de rentabilidades, digamos, cercanas a los 2 dígitos, cercanas al 10%. A nosotros nos gusta más eso, y la parte que hemos sacado... Pero nos preocupa, porque asumís una cantidad de riesgo también elevada, nos preocupa que el riesgo, que parece que va a ser creciente en los próximos meses, se vaya incrementando al que ya estáis asumiendo. Bueno, hay una cosa aquí que es obvia, ¿no? Y es que no hay rentabilidad sin riesgo. Eso es... y entonces el inversor final lo que va a tener que decidir es hasta qué
riesgo puede permitirse y también va a tener que tener en el espejo retrovisor la inflación, ¿no? Porque al final, lo comentábamos antes, si compramos las letras del Tesoro al 3% y la inflación se acaba colocando pues en el orden pues el 3,5-4%, pues la rentabilidad real de nuestra cartera va a ser negativa, ¿no? Para el año 2023. Sí, estamos asumiendo cierto riesgo, pero como decía antes también, el mercado de renta fija ha descontado una recesión importante. O sea, estamos descontando en el caso concreto de High Yield que te estoy comentando ahora, unas tasas de default del orden del 9% para 2023 nos parecen excesivas. Entonces, si quieres, ahora hablamos de qué esperamos, ¿no? A nivel no, claro, porque globales. La pregunta automática ahora es ¿y si el escenario es mejor al que se estaba runtando? Bueno, es que en el escenario nosotros a nivel de crecimiento no es tan malo. De hecho, sí que esperamos que pueda haber, para empezar, va a haber un crecimiento global de lo que sería la economía, es cierto, algo inferior a lo que sería el año anterior, pero no muy inferior. Nosotros estamos estimando que, bueno, hemos cerrado lo que sería el año 2022 del orden del 3%, crecimiento de la economía mundial, pues podemos estar hablando del 2,3%, pero va a haber una dicotomía en mercados emergentes que yo creo que vuelven a la palestra, creemos nosotros, y de hecho esperamos crecimientos por encima de los del 2022 para lo que serían mercados emergentes de media, para pasar pues de alrededor del 3,5 al 3,8%, y esperamos un crecimiento mucho más bajo para lo que serían las economías desarrolladas. El año pasado estuvimos creciendo un 2,3%, estamos esperando crecimientos de un 0,4%, lo que trae implícita una pequeña recesión, como digo, que pensamos que va a ser en Estados Unidos, quizá ni siquiera la veamos, porque a nivel de recesión técnica, otra vez volviendo al tema de economistas, son 2 trimestres consecutivos, ¿no? de caída, pero quizá eso no lo veamos, pero sí que desde luego esperamos un trimestre, algo más, a lo mejor los 2 trimestres, pero no esperamos que sea ni muy pronunciada ni que dure mucho en el tiempo, con lo cual esperamos un crecimiento global. Yo no te diría que vamos a decir que no va a ser insano, esperamos crecimiento global. Entonces, desde ese punto de vista, no esperamos una tasa de defaults excesivamente alta. ¿No? No estamos en un entorno como el que estuvimos en 2020, que fue un año muy atípico por tema COVID y crecimientos muy negativos y demás, ¿no? Y tampoco estamos en un entorno como el 2008. Caramba, si hubiéramos hecho podcasting ayer y nos hubiera escuchado Tobías Méndez, igual no hubiera dimitido. Sigamos. Déjame que te pregunte por monetarios. Nosotros estamos viendo al euro en el 1,10 hacia el verano. No sé si podéis compartir con nosotros vuestra proyección porque al final el dólar también ha estado dando mucha caña en el año pasado, ¿no? Bueno, de hecho, el año pasado, quitando la recta final de año, lo ha hecho bastante bien. Entonces lo ha hecho bastante bien, con lo cual nosotros lo que hemos hecho y lo que pensamos, nos hemos de hecho bajado a una posición más neutral, quizá algo infraponderada en lo que sería dólar, por lo menos contra el euro. Sí que pensamos que puede decirlo todavía bien contra la libra, pero creemos que el recorrido, digamos, que ha tenido el dólar, no lo vemos moviéndose mucho de donde está, sinceramente. O sea, aquí somos nosotros los más optimistas que vosotros. No somos pesimistas, somos neutrales. Porque hemos estado también optimistas todo el año pasado. Ya. Entonces hemos bajado a neutrales, hemos recogido ahí beneficios y hemos bajado a neutralidad. Porque hemos hablado de muchísimas cosas, menudo viaje no hemos planteado, y eso que no al inicio. Pero por hacer una pequeña conclusión del episodio, ¿qué hacemos con nuestro dinero este año? Yo lo de siempre. Lo primero que aconsejo a los inversores, lo que hago yo también con el mío, es no apartarnos. A ver qué hace Felipe con su dinero, ojo. No apartarnos, no, es un consejo que yo creo que vale para todos y que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Pero no apartarnos en más de una desviación típica de lo que sería lo que estamos dispuestos a soportar, ¿no? Yo creo que cada cual tiene su perfil de riesgo en función de sus necesidades, en función de su edad, etcétera, etcétera. Y no hay que apartarse, por muy buenas que veamos las oportunidades, demasiado de ese perfil, ¿no? Entonces, las sorpresas positivas, si van a ser positivas, las negativas, si las hay, que puede que las hayan, pues quizá no sean tan negativas, ¿no? Creo que eso es un tema que ha aprendido el inversor español. La educación financiera en ese país ha crecido muchísimo, y la prueba de eso es que los datos de Inverco, no han salido los datos todavía de final de año, pero prácticamente van a estar ahí. El inversor español se ha quedado invertido, o sea, no han habido grandes salidas. Sí, es curioso el comportamiento de los fondos, ¿no? Que con las caídas que ha habido, la gente ha aguantado, ha apretado carnes y ha aguantado, ¿no? La gente ha aguantado, yo creo, por lo que estamos comentando, porque en general
hay cultura financiera en este país y están en el perfil que tienen que estar, ¿no? Y entienden pues que ha sido un año muy atípico, y el que estaba en renta fija, yo desde luego creo que es un mal momento para salir. De hecho, como he comentado, estamos cargando. El que estaba en equity, pues bueno, yo creo que lo peor quizá no ha llegado, puede haber algo más de recortes, pero sí que puede haber dentro del mismo porcentaje que ya tenga en cartera una transición, ¿no? de lo que sería value growth pues a quality growth. El año pasado growth fue verdaderamente desastroso, ¿no? Del orden de 5 veces peor que el value, lo hizo el año pasado. El año pasado el inversor que estaba en equity en value, de media, si tú coges el MSCI, coges un índice también muy generalista, MSCI value, lo que hizo un menos 6, algo por ciento, menos 6,5%. Vamos, encantado. El que estaba en growth, pues prácticamente un menos 30%, con lo cual yo creo que un reposicionamiento de las carteras hacia lo que hemos comentado antes, quality growth para el que esté en equity, y quizá una infraponderación para el que esté en equity en renta variable directa para pasar a algo asemejable como podría ser high yield, nos parecen movimientos interesantes. Estamos recomendando mucho lo que sería para obviar... No, la palabra correcta no sería obviar, pero para no sufrir tanto quizá la volatilidad o para orillarla un poquitín, sí, orillar algo la volatilidad. Creemos que los hedge funds, las inversiones alternativas tradicionales, que han tenido una década muy mala, por lo menos hasta el 2020, ¿no? Y después de lo que sería la crisis financiera global, vuelven a brillar. Han brillado en 2020, han brillado en 2021, han brillado en 2022. Creemos que ahí es donde hay que poner el dinero en crédito long short, por la parte de serie renta fija, en menos por la parte de equity. Nos gusta también mucho los fondos global macro, todo lo que tiene que ver con CTA. En entornos como el que estamos, lo hacen francamente bien y reduces la volatilidad de la cartera. Pues Felipe, hemos tomado muy buena nota. Así que luego vengo a mitad de ejercicio. De ejercicio a explicar por qué no ha pasado lo que... Claro, solemos pasar examen en junio, julio, más o menos. Entonces venís todos los de enero y digo, vamos a ver, señores. A ver, ¿por qué no ha pasado lo que decías? Vendré preparado. Sí. Felipe, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. A vosotros por invitarme. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.